Bendito Padre, mi Señor, te damos muchas gracias por este hermoso tiempo, Señor. Te damos gracias por esta palabra que tú has dispuesto, Señor, para que nosotros podamos entender y conocer más y más de ti, Señor. Te damos gracias por todos aquellos que han puesto en su corazón este tiempo, esta disposición, Señor. Y Padre, como tú lo has indicado, que se hagan discípulos por todas las naciones, Señor, lo estamos viendo aquí, Señor, que tu alcance es grandioso, Señor, y así sea determinado, Señor, que de todas las naciones que estamos aquí del Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, Padre, estamos unidos, Padre, creyendo en ti, Señor, y confiando en ti y en tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que tengas cuidado de este servicio, Señor, que todo lo que se ha escuchado sea tu palabra, Padre. Te damos gracias por aquel maestro que se ha preparado, el pastor Nelson, Señor, que tú le has dado esa gran encomienda, Padre, de llevar tu palabra, Señor, y lo hace fervientemente, Señor. Permítenos ser buenos escuchas, Señor, y sobre todo, Señor, buenos practicantes de tu palabra y de la fe, Señor. Te damos gracias por todos los que se han conectado y los que se conectarán, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Toño. Gracias. Muy hermoso comenzar con oración, pidiéndole al Señor que nos guíe, que nos dirija y que sea su Santo Espíritu que nos está ministrando. Comenzar pidiéndoles una disculpa porque no arrancamos juntamente con el resto de las clases. Yo apenas esta semana regresé pero ya estamos con el buen ánimo y gracias por su espera, ¿verdad? Vamos a comenzar con el tema de cómo hacer discípulos con visión. Aquí vamos a estar viendo algunas cosas interesantísimas, como redireccionando nuestro ministerio de hacer discípulos y algunos conceptos que vamos a estar hablando que creo que hay que redefinir porque parece que sí necesitamos volver a la palabra nuevamente, estar volviendo nuevamente a los conceptos bíblicos. Entonces, bienvenidos, ¿verdad? Cada uno de ustedes y espero que ya tengan su material. Se les envió esta mañana para que lo impriman y ustedes vayan tomando nota de cada una de las cosas que el Señor les vaya hablando ahí. Tengan libertad, mis hermanitos, para poder hacer preguntas. Las preguntas las vamos a canalizar de tres maneras. Una forma es que la puedan hacer durante la clase. Pueden hacer, quizás hay una pregunta puntual y quiere hacerla en el momento, no quieres esperar, excelente, no hay ningún problema, lo puedes hacer. La segunda forma es que escribas en el chat la pregunta para poder darle respuesta al final de la clase, que siempre dejamos un espacio para preguntas y respuestas. Y participación, testimonio, lo que tú quieras conversar. Entonces, esa es la segunda. Y la tercera es que tú puedes hacer la pregunta directamente al final de la clase, donde estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Así que de cualquiera de estas tres maneras, tú lo puedes hacer. La cosa es que no te quedes con la duda, que lo puedas escribir y si tú no quieres estar hablando en cámara, entonces nada más escríbenos tu pregunta en el chat del Zoom. Ahí está abajo, dice chatear. Dale clic allí, te aparece una columnita y ahí escribes la pregunta que tú quieres hacer. Ok, entonces Silvia es la que va a estar viendo las preguntas y al final nos las va a hacer llegar. Bien, entonces, pues sin más, vamos a comenzar, hermanos. Vamos a comenzar la clase. En esta voy a compartir la pantalla. Ok, entonces aquí tenemos el tema, cómo hacer discípulos con visión. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando en siete sesiones y algunas más largas, otras más cortas, pero esa es la temática que vamos a estar trabajando y sobre todo específicamente ver la palabra discípulos y cómo si somos o no, o estamos en proceso, etcétera. Eso lo vamos a ver. Los objetivos de la clase
es hacer un análisis de la orden que Dios nos ha dado para hacer discípulos. Eso es, la idea es que podamos participar y evaluar qué fue lo que realmente el Señor nos dijo, porque algunos han entendido otra cosa, pero vamos a ver qué fue lo que dijo y el Señor y cómo lo entendieron los discípulos. Vamos a ver qué fue lo que hicieron los discípulos también, para ver si lo que hicieron los discípulos es lo que estamos haciendo o lo que deberíamos de hacer nosotros. Identificar quién era el apóstol Juan y su contexto. Estamos hablando de Juan, el discípulo amado. Ese es uno de los objetivos. Conocer la visión que Dios le había dado al apóstol Juan. Entonces, por medio de la palabra, vamos a buscar en los textos que él escribió, vamos a buscar la visión que Dios le dio y cómo es que esa visión él la traslada a sus discípulos. Comprender la visión de Juan en los libros que escribió. O sea, cada uno de los libros que escribió tiene esa línea. Él estaba entregado a esa visión y se nota esa visión en sus libros. Conocer el impacto en las generaciones por hacer discípulos con visión. Porque una cosa es enseñar y otra cosa es preparar discípulos con una visión. Y finalmente, vamos a ver lo que es entender que Jesús nos ha enviado a ser un discipulado integral. Hablar acerca de este concepto de discipulado integral y ahí vamos a ir aprendiendo de cómo ahora deberíamos de estar trabajando. Los temas que vamos a desarrollar para poder alcanzar estos objetivos son los siguientes: la introducción a la formación de discípulos, quién era el apóstol Juan, cómo hacía discípulos el apóstol Juan, los escritos, bueno, en este número 3, cómo hacía discípulos el apóstol Juan. Normalmente pensamos nosotros que todos hacemos discípulos de la misma manera, pero sí estamos enseñando la Biblia, pero la visión es la que hace la diferencia. La visión con la que son formados, hacia dónde están siendo guiados estos discípulos. Los escritos del apóstol Juan y su visión en el ministerio. Eso es importante, cuáles fueron los libros que escribió el apóstol y cuál es la visión u objetivo que tiene cada uno de los libros que él escribió. No vamos a estudiar los libros, sino sus objetivos. Los discípulos, ¿quiénes fueron los discípulos del apóstol Juan? Hacer una listita de los discípulos y poder observar sus características de ellos, ¿verdad? Verle su perfil de cada uno y hacia qué estaba orientado. Y número 6, discípulos del apóstol Juan descritos por los historiadores. O sea, esta es una información extra bíblica, pero fueron de los escritos de los primeros 100, 150 años después de los tiempos, ahí en los tiempos de los apóstoles. Así que, y como Juan fue de los que más tardaron, ¿verdad? Los que más vivieron muy longevo, pues tenemos información de los discípulos de él y qué fue lo que hicieron. Entonces lo vamos a ver acá. Específicamente vamos a hablar sobre Policarpo, que fue uno de los discípulos impresionantes que tuvo Juan y que él todavía seguía hablando de la experiencia del apóstol Juan y cómo nosotros podemos rastrearlo a través de la historia que tenemos, ya sea en Flavio Josefo o en otros historiadores que nos han dejado esta información. Entonces, estos son los temas que vamos a tratar y el día de hoy vamos a comenzar con introducción a la formación de discípulos y vamos a ver qué es lo que podemos aprender. En esto de la formación de discípulos, vamos a hacer, voy a estar haciendo la pregunta por ahí seguido sobre cuál es la visión. ¿Cuál es la visión que tenemos para poder hacer discípulos? Entonces, si yo fui ya un discípulo o no, eso lo vamos a ver. Así que, ¿cómo es que
cómo es que hay en la misma Biblia diferentes formas de dar visión a los discípulos. Y aquí en esta imagen que ustedes están viendo, tenemos el resumen de lo que podríamos, si el Señor nos permite, desarrollar para poder estudiar el modelo de cómo el apóstol Juan hizo discípulos con visión. El modelo de cómo el Juan el Bautista hizo discípulos con visión. El modelo de nuestro Señor Jesucristo, cómo hizo, cómo formó a los apóstoles con visión. Y también cómo el apóstol Pablo hizo discípulos con visión. Entonces, en esta clase que vamos a ver ahora, solo vamos a ver al apóstol Juan. Y nos vamos a detener allí, nada más solo con el apóstol Juan. La siguiente clase va a ser el Juan el Bautista. La siguiente, Jesucristo. Y la siguiente, el apóstol Pablo. Así que aquí tenemos rápidamente un vistazo de los cuatro modelos que vamos a estar estudiando para poder hacer discípulos con visión y que nosotros seamos desafiados también para formar discípulos o ser formados discípulos con visión. Así que ahí tenemos entonces el bosquejo de los siguientes estudios. Y vamos a comenzar con la sesión 1, que es la que nos va a permitir hacer una introducción a la formación de discípulos con visión. Nuestro texto de estudio será Mateo 28, 19 y 20. Cada vez que ustedes entran a Zoom, ponen Mateo 28, 19. ¿Verdad? Que es la idea de estar, que ustedes sepan que ahí es allí donde está la gran comisión. En ese versículo y añadiéndole también el 20. Vamos a leerlo. Dice así: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, este texto lo que vamos a hacer es, lo vamos a desglosar para ir avanzando y entendiendo qué es lo que está conteniendo este pasaje. Veamos, comencemos con estas preguntas. ¿Estás siendo formado para ser un discípulo? Esta es una pregunta que realmente nos permite a nosotros saber si tenemos un sentido de formación espiritual. O si alguien me está enseñando, por ejemplo, si tú estás en las clases de 5E, obviamente estás bajo un programa de formación para formación de discípulos, ¿verdad? Y no sé, hay hermanos que me sorprenden, llevan las 7 clases de la semana, unas en YouTube y ahí se las arreglan, pero cuánta información, cuántas cosas están aprendiendo de todo por semana. Imagínense, por semana estudiando la palabra todos los días. Yo los quiero felicitar. Hay algunos que están aquí en esta clase que lo hacen. Les felicito. Van a aprender muchísimo. El hermano Roberto lo hace, el hermano Marco también, Marco Conde y otros que están llevando todas las materias. Entonces ustedes están siendo formados, discipulados, digamos, a través de este tipo de información. Entonces hay un programa, digamos, sistemático que están recibiendo y ahí están aprendiendo. Puede ser que la información que se pueda dar cuando le preguntan a uno, ¿está siendo formado para ser un discípulo? Quizás nos podríamos referir allá cuando recién nos convertimos. ¿Quién nos discipuló? ¿Qué visión recibimos? O si no la recibimos o sí, ahí lo vamos a ir analizando. Entonces es importante que podamos nosotros tener una formación espiritual. La otra pregunta es, ¿ya eres un discípulo formado? A lo mejor ya estás en el proceso de enseñanza de otros discípulos. O sea, ya te diste cuenta que la idea de que te formaran como discípulo es para que tú formes a otras personas.
Por eso en nuestro Ministerio de 5E Internacional estamos hablando del proceso de la E, que es evangelismo, la otra E, que es enseñanza, la otra es edificación, la siguiente entrenamiento y la última es el envío. O sea, la idea es enviarlo, que no me quede yo como formado como discípulo, sino que yo pueda continuar, que yo sea un eslabón más en la cadena de discípulos que el Señor está haciendo a través nuestro. Bien, entonces estas preguntas nos ayudan para poder reflexionar un poco. Ahora, la pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué es realmente la Gran Comisión? Es bueno ir a la palabra y ver qué dice, porque a veces creemos que estamos haciendo las cosas, pero solo estamos trabajando con un concepto diferente, pero estamos haciendo algo que no fue lo que el Señor Jesucristo pidió. ¿Qué es la Gran Comisión? ¿Con qué visión voy a formar a mis discípulos? ¿Cuál es la visión que yo voy a tener? Quizás aquí vale la pena reflexionar un poco sobre el hecho de que muchos de nosotros fuimos formados, pero sin visión y solamente asistimos a una iglesia. Nadie se preocupó y quizás podría atreverme a decir, la gran mayoría de cristianos no han sido formados como el Señor quiere, que se les vaya llevando paso a paso hasta que logran tener una formación espiritual, con una visión. No basta enseñar una lección, 2 lecciones, no, es necesario ir más adelante todavía y ya lo vamos a ver. Pero es importante ir despertando estos conceptos. ¿Cuál es la visión que yo tengo para ser discípulos? ¿Hacia dónde estoy orientando mis discípulos? ¿Qué les estoy diciendo? O a lo mejor ni tengo discípulos. Y son conceptos que tengo que ir evaluando. Bien, entonces vamos a ver esa frase. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. Ahí tenemos esta expresión, la cual vamos a ir viendo sus diferentes palabras. Cuando dice por tanto, nos está conectando con el texto anterior que venimos leyendo, que es el 18. Y el 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, por tanto, estamos diciendo, el Señor Jesucristo enseñaba a sus discípulos y les dijo, yo tengo toda la autoridad. Esto lo dijo después de la resurrección, esto lo dijo ya en momentos antes de partir de la ascensión de Jesús. Y él dijo, tengo autoridad en el cielo, tengo autoridad en la tierra, para poder encomendarles a ustedes una labor importantísima. Y es que ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Porque no va a haber autoridad celestial y no va a haber autoridad terrenal que impida que ustedes realicen esta labor. Porque yo tengo y les doy a ustedes toda la autoridad para hacerlo. Así que nosotros hacemos discípulos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y discípulos para nuestro Señor Jesucristo. Por eso es, por tanto, como consecuencia de ese gran poder que el Señor tiene, que te ha delegado a ti y me ha delegado a mí el formar discípulos. Y esto es importante para que en tu labor de hacer el discipulado, de formar personas, ningún poder te lo va a impedir, porque tú estás investido de tanta autoridad que cualquier autoridad que se te quiera poner va a tener que ser hecha a un lado y permitir que tú realices la labor que el Señor te ha pedido. Luego dice id, la palabra id. Esta palabrita es muy interesante. Significa, ahí les estoy dando la definición de Vine, que significa andar, es el andar de las actividades generales de la vida. Ir significa moverse de un lugar a otro. Es decir, ese ir, a veces nosotros lo interpretamos como ir al África, irse
a Indonesia, irse entre más lejos vaya, más espiritual es el misionero, ¿verdad? No es esa la idea. Ir significa donde tú caminas tus actividades diarias. O sea, no estamos hablando de aquí de enviar misioneros, estamos hablando de enviar a los creyentes en general. Cuando tú sales al trabajo, las personas que tú te encuentras en tu día a día. Por eso dice andar de las actividades generales de la vida. Cada uno tiene un ir diferente, un moverse de un lugar a otro, dependiendo de su trabajo, de sus actividades. Tú te estás relacionando con personas, compañeros, ya sea de estudio, de trabajo, te relacionas con personas de la familia, en fin, donde quiera que tú vayas, en otras palabras, de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a tus funciones, tu trabajo, con las personas que tú te encuentres en el camino, a esas personas les vamos a hablar del evangelio. La que nos vende el pan, la que nos venden los tamales, los que venden el camote, bueno, todos están en la posibilidad de recibir el mensaje que el Señor nos ha enviado a dar. Por eso dice, por tanto, id, o sea, donde tú estés, donde tú vayas. En ese sentido, todos somos misioneros. Todos somos enviados por Dios para predicar ese mensaje y hacer discípulos. Seguimos entonces dice, y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces también nos define, no solo nos da una autoridad, nos dice a dónde vamos a ir, pero también nos dice qué es lo que voy a hacer. Tengo que hacer discípulos. Ahora, ¿qué significa hacer discípulos? Aquí es donde ya se nos va complicando la cosa, porque algunos han definido diferente lo que es hacer discípulos. Y por eso es bueno volver otra vez a la definición bíblica, la definición de las palabras que usa el texto bíblico. Entonces, discípulo significa, de acuerdo al diccionario de Oxford, significa persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Eso es un discípulo. Otros dicen que discípulo es uno enviado. Excelente, está bien. Hay muchas formas de poder decirlo. Me gustó esta porque está bien definida. Entonces, repito nuevamente, una persona que sigue y defiende las ideas, las doctrinas y métodos de su maestro. O sea, está bien claro qué es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Formar personas que sigan a Jesús, que defiendan las ideas de la palabra de Dios, las doctrinas que las defiendan y los métodos que el Señor nos ha dado para poder hacer discípulos y para poder formar a las personas. En esto hay toda una gran cantidad de enseñanza, pero lo más importante, vean ustedes aquí, no se está dando una lista de temas, sino la actitud, la voluntad de la persona a quien se está trabajando para formarla. Por eso dice persona que sigue y defiende las ideas, las doctrinas y métodos de su maestro. Ok, ahí tenemos ya la definición de qué es un discípulo. Y eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Discípulo, la pregunta ¿es eso lo que estoy haciendo? ¿O estoy haciendo algo parecido? Algo parecido, más o menos yo creo que por ahí ando. Ok, excelente. Vamos a seguir adelante. Entonces, cuando encontramos el texto que dice ir y hacer discípulos, quiero mencionarles aquí hacer una aplicación. Ir y hacer discípulos, lo que hizo en este caso Pablo. Vamos a leer el texto, lo que hizo Pablo, y vean, ahí está en negrita la intención inicial de él. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad,
y de hacer muchos discípulos. Está bien claro que el objetivo de Pablo era hacer discípulos. Dice, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, no era fácil el mensaje en aquellos tiempos. Y luego vean qué interesante. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pero vean, lo primero es lo que el Señor nos ha enviado a hacer, discípulos. Cuando ya están los discípulos ahí, hay que formar iglesias. Pero ojo, Dios no nos ha enviado a hacer iglesias. La iglesia es la consecuencia de haber hecho discípulos. Y a veces cambiamos la visión, cambiamos el mandato. Y entonces creemos que lo que tengo que hacer es levantar iglesias. Pero no es así, porque yo puedo ir y decir, tengo la visión de levantar una iglesia en aquella montaña. Voy y escojo, compro un terreno, edifico una casita allí y llegan 3, 4 hermanos y ya cumplí mi misión. Ya tengo la iglesia, porque ya tengo algunos asistiendo ahí. Pero si seguimos haciendo eso, vamos a perder la visión. La visión no es establecer iglesias, sino establecer y formar discípulos. Y a estos los vamos a meter en las iglesias para que sigan formándose, para que sigan creciendo espiritualmente, para que desarrollen el ministerio, para que nosotros, y esto es importantísimo, que nosotros entendamos que el hecho de formar una iglesia no se institucionaliza mi responsabilidad de hacer discípulos. O sea, porque muchos piensan, no, pues que la iglesia lo haga. La iglesia tiene un programa para hacer discípulos, que lo haga la iglesia. No, el mandato es para mí. Es para mí, para que yo pueda hacer discípulos. La iglesia es donde se congregan los discípulos y a lo mejor sí va a tener un programa para formar discípulos y un programa para los niños y para los adultos, para los jóvenes. Sí, la iglesia tiene su estructura, pero en ningún momento las estructuras de la iglesia deberían de quitarle la responsabilidad de hacer discípulos a cada uno de los hermanos. ¿Por qué? El llamado es a cada uno. Es a nosotros mismos. Es así. Entonces, Dios nos ha mandado a ser discípulos. Cuando nosotros tenemos iglesia y el propósito es sostener la iglesia y levantar la iglesia y hacer un templo y hacer tantas cosas, que se nos olvida que hemos sido dejados en la tierra para formar discípulos. Y entonces tenemos la iglesia llena de gente y estamos felices porque hay mucha gente, pero no están formados espiritualmente hablando. Y eso es el problema. Tenemos iglesias llenas de gente, pero no tenemos discípulos en las iglesias. Y eso es fácil, porque hay mucha gente que se les invita a la iglesia y van a la iglesia y están asistiendo a la iglesia. Y creen muchos que así como en su religión tradicional, el objetivo era ir nada más y estar presente por lo menos en un culto a la semana. Y eso es lo que les estamos pidiendo, asista una vez a la semana y ya tú vas a estar cumpliendo, ya cumplí. Y muchos cristianos así dicen, ya cumplí, ya fui a la iglesia, ya el Señor está contento conmigo. No se trata de eso. Nuestra labor es hacer discípulos. Hay que poner nuestros dones en la iglesia, excelente. Hay que pertenecer a una iglesia, excelente, está bien. Pablo lo hizo, pero sin dejar de perder la visión de hacer discípulos, porque entonces nos desviamos y para nosotros ya el programa va a ser lo más importante, o el edificio, o la organización, o etcétera, las finanzas, pero entonces los discípulos. Y luego el problema es que si nosotros no tenemos gente formada dentro de la iglesia, solo estamos formando iglesias, las iglesias van a tener problemas.
¿Por qué? Porque no hay gente que esté siguiendo a Jesús, sino lo que están haciendo es, sí, a lo mejor están disfrutando la bonita religión, están disfrutando el estar ahí. Hay muchos hermanos que están muy sinceros, pero solo hacen, lo único que hacen es asistir a la iglesia. Recordemos que estamos hoy incomodando a todos. ¿Para qué? Porque no nos dejemos estar tranquilos sentados en una iglesia. Tenemos que formar discípulos. Debes de estar haciendo dos cosas. O te están formando o está formando. Pero no puedes estar sentado en una iglesia sin hacer nada. Nada más. No, hermano, pero yo ya di mi diezmo. Qué bueno, gracias al Señor. Pero no se trata de dar solo el diezmo, sino estás apoyando el reino de Cristo. Excelente. Pero el Señor quiere más tu vida que tu dinero para poder hacer la obra del Señor. Y Pablo, esto era lo que hacía Pablo y nos ha dejado ese hermoso ejemplo. Pero entonces también al final dice que vamos a hacer discípulos a todas las naciones. La palabra nación es etnos. Y la palabra nación, o sea, etnos, no significa país. La estructura de los países es algo que posteriormente se ha venido definiendo, los límites de los países, los nombres de los países, las estructuras de los países, y hay muchos países. Pero cuando hablamos de etnos, no se refiere la palabra a países, sino está diciendo a grupos que comparten. Aquí dice, la palabra etno significa una multitud de personas de la misma naturaleza o género, una nación, un pueblo. Son las personas que comparten el mismo idioma o el mismo dialecto. Si hay varios que dentro de una zona hablan diferentes idiomas, entonces hay varias etnias ahí adentro. Y el evangelio tiene que ir a predicarse y a hacer discípulos en todas las etnias, en todos los grupos, por pequeñitos que sean. Es allí donde el Señor nos está enviando a hacer discípulos. Esa frase, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, es exactamente lo que nos está diciendo el Señor, que vayamos. Es decir, que en un país pueden haber muchas etnias, en un país pueden haber muchos dialectos. Por cada dialecto tenemos una etnia. Y de allí, en cada grupo, debe de estar compartiéndose la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a ser discípulos? Allí, pues, nuevamente tenemos en el pasaje, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí no me voy a detener mucho, solamente decirles que el Señor en el libro de Hechos, vemos a los apóstoles realizando esta labor, bautizándoles. Antes, da la impresión por los textos que aparecen tanto en los evangelios como en el libro de Hechos y en las epístolas, que las personas no levantaban la mano para decir, yo quiero recibir a Cristo y hacemos una oración, sino la señal de una verdadera conversión era el bautismo. Y dice, y se bautizaron tantos. Entonces, el bautismo era una evidencia externa de la conversión. Aquí tenemos otro detalle, porque para muchas personas, el bautismo es algo que debe de hacerse, pero después ya cuando la persona realmente está convencida, pues no encontramos eso en la palabra de Dios. El bautismo es entre más rápido, mejor. Una persona que no se bautiza es una persona que está fuera del tema obediencia para la formación de personas como discípulos de Cristo. Así que el bautismo es inmediato, debería de ser lo más pronto posible. Como dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Entonces, a la próxima oportunidad, ahí lo puedes hacer. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante. Esto es como un compromiso que la persona hace de identificarse con nuestro Señor Jesucristo en su muerte, en su sepultura y resurrección. Entonces, también dice
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ok, aquí nos vamos a detener un poquitito más. Hay dos maneras de hacer, no dos maneras, así se hacen los discípulos, bautizándolos, y una vez bautizado, no antes, sino después de bautizado, tenemos que enseñarles. Ahora, pero muchas veces las personas le quitan estas dos palabras que dice que guarden. Solo dice enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Pero la palabra que guarden, no sé qué la hacen. Porque muchos en sus propias definiciones de cómo hacer discípulos, no aparece estas dos palabras, que guarden. Ahora, ¿qué significan esas dos palabras que muchos allí consciente o inconscientemente se las han quitado? Porque pareciera que la orden es enseñándoles todas las cosas que os he mandado. O sea, en otras palabras, la idea es aquí dar clases, dar una clase. Si yo pongo solamente enseñándoles todas las cosas que os he mandado, es enseñen la Biblia, den clases de Biblia y ya. Pero si yo no quito ya leo diferente, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese es otro mensaje. Ahora, ¿qué significa la palabra guardar? Yo creo que casi en su sentido normal y cotidiano, ya sabemos que es guardar, pero vamos a ver la definición. Guardar significa, pues ahí aparece nuevamente el diccionario Tugui, es guardar, obedecer, velar por, vigilar, conservar, reservar, retener y proteger. Entonces, va de la mano con la palabra discípulo. ¿Qué quiere decir entonces? Enseñándoles que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Ok, vean, esa es la labor. Quiere decir que Dios nos ha enviado a formar personas que estén obedeciendo todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la tarea de hacer discípulos. Ese es el punto principal. Ese es el corazón de la formación de discípulos. Es hacer personas obedientes. Ahora, la pregunta que podemos hacernos ¿es esto lo que estamos haciendo? ¿Estamos realmente haciendo personas obedientes? ¿O solo estamos enseñando lecciones? Parece que en algún momento hay muchos que nos hemos perdido quizás, o se han perdido en el camino porque se pusieron a hacer otra cosa. Porque hay quienes creen que para ser discípulos hay que darle las 8 lecciones, las 10 lecciones, las 16 lecciones, las 20 lecciones, las 30, no sé cuántas lecciones van a ser. Pero el Señor no nos mandó a dar lecciones, nos mandó a formar personas obedientes. No personas que se sepan la Biblia de memoria. He conocido personas que saben muchísimo de la Biblia, pero dejan mucho que desear. El director de un seminario, por cierto, en Ecuador, en Quito, una vez nos reunimos ahí y nos hizo una pregunta y nos dijo él, ¿saben ustedes cuál es el problema más grande de este seminario? Un seminario impresionante ahí en Ecuador. Entonces, y como pues nosotros llegamos de visita, nada más vimos, no sabíamos cuál era. Y dice que aquí, dice, a la hora de los exámenes, todos los pastores copian, todos están copiando a la hora del examen. Entonces no hay honestidad, no son sinceros. Y comenzó a hablar ahí y a decir, y no hemos podido, que en años no hemos podido quitar esto. Dice. Qué difícil es cuando se les está enseñando Biblia y la idea es pasar la materia. O sea, aprender
tener una buena nota y salir adelante. Como que perdieron la visión en ese seminario tan impresionante. La idea no es llenarle la cabeza de información a las personas. Y entre más información tengan, más discípulo va a ser. Estamos hablando de formar personas que doblegan su vida a nuestro Señor Jesucristo. Personas que le dicen al Señor, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Personas que son, como dijo Jesucristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y son aquellas personas que han desarrollado y han hecho a un lado su orgullo, su misma vanagloria, su altivez, para dejar que el Espíritu Santo controle sus vidas. Eso es lo que andamos formando. Eso es lo que Dios quiere. Personas en las cuales está siendo el Espíritu Santo el Señor de sus vidas. Eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Discípulos así. En realidad me parece muy exigente lo que el Señor está pidiendo. Muy exigente. No se trata de dar algunas lecciones. Y a veces, yo me acuerdo, a mí me decía, mira, vas a discipular a fulano. Así, aquí están las 5 lecciones que tú vas a dar. Y mi tarea es dar las 5 lecciones. Y una vez las daba, decía yo, ya estás discipulado. Pero no. Me di cuenta por leer el pasaje que las cosas no son así. Nuestra tarea es hacer discípulos. Y esta tarea se puede expresar de una mejor manera para que nosotros nos podamos entender. Estamos hablando de formar personas integralmente. O sea, ¿qué quiere decir esto de discipulado integral? Si yo lo único que hago es dar clases, entonces yo no estoy haciendo un maestro, un discípulo, no un discipulador, sino que estoy siendo un profesor, nada más. Y ya. Y va a ayudar, porque las personas que aprenden de la Biblia, pues en algo les va a servir. La palabra nunca regresa vacía. No estamos diciendo que es malo hacerlo, no. Lo que estamos diciendo es que eso no es hacer discípulos. O sea, la mejor excusa para no hacer discípulos es dar lecciones. Si tú quieres seguir dando lecciones, excelente, fantástico, síguele. Pero no digas que estás haciendo discípulos. Porque cuando hablamos del discipulado integral, estamos hablando de que tú vas a ministrar a la persona en, digamos, en el conocimiento, la enseñanza. Pero también le vas a ayudar en sus debilidades. Vas a ayudarle también si no tiene trabajo. ¿Qué vas a hacer? Pues te vas a reunir con él, a orar para que el Señor le provea un trabajo. Si está enfermo, vas a estar con él para enseñarle cómo reclamar las promesas del Señor. ¿Qué hacer? ¿Qué hace un cristiano cuando está enfermo? Eso es un discipulado integral. Te metes y le ayudas a él en los conceptos de la vida. Cómo él tiene que conocer cómo tú te relacionas con tu esposa, con tus hijos, la relación padre-hijo y todo. Él tiene que aprender todas esas formas. Y todo eso no estamos hablando en una lección, sino que estamos transfiriendo vida a esa persona. Transferimos palabra de Dios por medio de nuestra amistad, estamos transfiriéndole vida para que vea él cómo nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y él entonces va a aprender. No solo que no somos unos maestros, sino estamos modelando la palabra de Dios delante de estas personas que estamos formando. Él va a querer tener un hogar como el tuyo, quiere leer la Biblia como tú la lees, quiere estudiar como tú estudias, quiere orar como tú oras, quiere tener una familia así como tienes. Y hasta tu perro es mansito en la casa, él quiere tener un perro mansito también en la casa. O sea, cuando hablamos de discipulado integral, es que nosotros le podamos dar una cosmovisión bíblica a la persona en todo su entorno. Le vamos a enseñar cómo dejar de decir malas palabras. Es una tristeza, hermanos, pero he conocido cristianos que después de 20 años de conocer a Cristo, se manejan unas palabrotas y se les salen las malas palabras. Y las malas palabras no existen solas,
Siempre cuando dices una, viene la otra y la otra y la otra. Por lo menos de 3 en 3 van saliendo. Y qué duro es, qué tristeza y hasta molesta el hecho de que un cristiano después de tanto tiempo, ahí tiene guardaditas sus malas palabras para cuando las necesite, ahí las va a usar. Eso no es un discipulado integral. Tú le vas a enseñar tu lenguaje, tu manera de ser, cómo ser lleno del Espíritu Santo, cómo permitir que el Espíritu hable a su vida. ¿Cómo habla el Espíritu? Son cosas fáciles en la vida que la persona no va a poder aprender. Hay quienes aprenden porque leen la Biblia por sí mismos, porque están leyendo libros, porque están oyendo un mensaje o porque están aprendiendo de los golpes de la vida, pero no porque los formaron espiritualmente. Y de eso estábamos hablando, que tú, si la persona tiene problemas de matrimonio, que si tú no puedes aconsejarle, dice, mira, yo sé un hermano, conozco un hermano que te va a ayudar mucho y llévalo para que reciba consejería, para que le ayuden, etcétera. O sea, un discipulado integral. Estamos hablando de que si vas a formar a una persona como un discípulo, lo vas a hacer como Jesús. Jesús dijo, yo los he seleccionado a ustedes, los he llamado, los he escogido a ustedes. ¿Para qué? Para que estén conmigo, para que tengamos comunión con Él. Y eso es lo que vamos a hacer. Un maestro no puede discipular a su discípulo si no tiene comunión con Él. No se puede así a distancia. Yo te veo cada no sé cuántos meses. Debemos de estar en comunicación, platicando, conversando, desarrollando una buena amistad, una buena confianza. Y en esa confianza es donde uno puede ir platicando. A veces esa confianza cuesta ganarla. Puede ser que sean días, meses. A mí me ha costado a veces ganarme la confianza de una persona en años, en años. Y entonces allí, en esa confianza, en amistad sólida, por allí también se comparte la palabra del Señor. Entonces, hacer discípulos, dijo Billy Graham, que una persona se gana probablemente en segundos para Cristo, pero hacerlo discípulo es toda la vida. Es toda la vida. Nunca uno puede decir, yo ya estuvo, ya terminé. Es necesario seguir. Por eso Pablo mismo dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, tenemos que seguir adelante aprendiendo y tener una cosmovisión bíblica. No solo los conceptos religiosos, sino también los conceptos del mundo, saberlos y seguir los valores que enseña la Biblia y no los valores que este mundo enseña. Los valores de belleza, los valores de éxito, los valores de sinceridad, los valores de honestidad, de integridad. Bíblicamente hablando, debe de saberlo. Oiga, hermano, pero eso no está en la lección. Sí, es que no hemos sido enviados a hacer lecciones, pero ese es lo que Dios quiere, que nosotros estemos formando personas haciendo un discipulado integral. Ahora, Dios promete, hermanos, estar con nosotros para poder hacer eso, porque no es fácil. No es fácil, pero dice el Señor, no te preocupes, yo voy a estar ahí contigo. Yo te voy a dar sabiduría, te voy a dar las palabras que necesitas decir, yo te voy a dar los textos bíblicos que necesitas y para eso está el Espíritu Santo. Por eso el Señor, por medio del Espíritu Santo, está con nosotros. Imagínense cuántas personas están evangelizando simultáneamente en todo el mundo y el Señor está con ellos. Como que si solo a uno atendiera nada más. Estamos hablando de el trabajo del atributo de Dios que es la omnipresencia. De Dios va a estar con nosotros y haciendo la obra por nosotros, por medio de su gracia. Entonces, el Señor es el que nos va a permitir que vayamos al lugar correcto y hablemos con la persona correcta, porque el Señor nos permite a veces encuentros divinos, encuentros donde la persona ya está preparada y tú estás preparado para compartirle el evangelio y que la persona acepte a Cristo. Ya están los dos preparados. Entonces, orar para no perder esos momentos donde el Espíritu Santo ya nos tiene preparada a la persona solo de que le compartamos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros hemos sido enviados, pero no hemos sido abandonados. Él va con nosotros. Y también estamos hablando de que Él es el que va en el momento necesario, nos va a cuidar,
nos va a dar su consejo, nos va a dar valor, porque mucha gente no habla de Cristo porque le da miedo hacerlo. Pero una vez hemos perdido el valor, ya nosotros podemos comenzar a compartir de nuestro Señor y Él nos va a dar de su gracia para que nosotros podamos hacerlo de la mejor manera. Si la persona no acepta a Cristo, pues no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es sembrar la semilla y el Señor es el que da el fruto y Él es el que da el crecimiento y Él es el que hace la obra, porque el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero contamos con su apoyo, contamos con su ayuda. Así que esta sería la primera lección donde estamos hablando de lo que realmente significa hacer discípulos. ¿Cómo definía Pablo estos versículos de Mateo 28? Vean, hay un pasaje donde Pablo define su visión, más bien su compromiso de hacer discípulos. Dice ahí en Colosenses 1:28, ¿a quién anunciamos? O sea, Pablo sabía que él no iba a predicar de una denominación, no iba a enseñar a una religión o a enseñar una filosofía X, sino anunciamos a nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo, yo me propuse en mi corazón no saber otra cosa más que a Jesucristo, y a Él es que yo predico. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre. Amonestar. Hablamos la vez pasada, importante, que es casi como aconsejando, guiando, ayudando a las personas a que dejen sus pecados, a que tengan victorias en su vida, a estas personas para que vayan adelante, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, estamos hablando de personas obedientes a la palabra, transformadas. Estos, así eran los discípulos de Pablo. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo. Ahora, si yo quiero formar personas obedientes, pues yo tengo que ser el primero. Tengo que ser obediente a la palabra. Jesús nos ha enviado a que nosotros podamos formar personas que obedezcan la palabra de Dios. No asistentes a la iglesia, no personas que conozcan de la Biblia, sino que obedezcan a la palabra de Dios. La forma correcta de poder hacerlo es el discipulado integral, haciendo el trabajo integral y ayudando a ellos para que no se nos traben, que no se nos queden por ahí, sino que sigan adelante. Bien, entonces vamos a dejar el tiempo de preguntas y respuestas. Vamos a salir del modo compartir pantalla para abrir entonces y poder estarles viendo. Puedes hacer la pregunta, como dijimos, la puedes escribir en el chat o la puedes decir directamente. Puedes abrir la cámara y hacer tu pregunta, o puedes hacer la pregunta sin abrir la cámara, como tú quieras. Lo importante es que puedas hacernos llegar tu inquietud. ¿Ok? Pastor, Sí, sí, hermano Marco. en algunas iglesias, primeramente, o sea, no digo todas, ¿no? Pero yo también quiero orientarme porque estoy aprendiendo por aquí. Sí, sí, Algunos primeramente lo discipulan y luego lo bautizan. Cuando yo me sí, convertí, primeramente o sea, por eso fue rápido también. Como que el Señor sí. me cogió y me agarró y nunca me quiso dejar. Y Qué entonces, bueno, sí. primeramente a mí me bautizaron, o sea, estuve unos meses, luego hice un seminario pues, corto de, de enseñanza de bautismo, y me dijeron que por qué me iban a bautizar, todas esas cosas, y entonces me bauticé. Y Sí, luego, como hizo Jesús, de ahí me mandaron a predicar, o sea,
hacer casa de oración. Sí, Entonces, algunas cosas, pues, algunos pastores no hacen lo mismo. sí. En el caso de nosotros, pues como yo también estoy aprendiendo y como también me envió el pastor principal a Monte Sinaí, entonces nosotros los que estamos como trabajamos con niños, primero les Ujú, estamos enseñando la palabra de Dios. sí. Entonces nosotros estamos prácticamente discipulando a niños de 10 años hasta 100 años, como decimos ahí, Sí. discipulando, pero no podemos Ah, bautizarlos porque hemos visto pues que los niños, también los jóvenes, mejor dicho, por ese sector sí, van y vienen, pero nosotros lo que sí queremos es primeramente enseñarles la palabra de Dios, enseñarles de Cristo y su misericordia, ¿sí? sí. Entonces no sé si yo estoy en lo correcto y luego ya estas semanas que pase, pues vamos a que enseñarles algunas cuantas versículos de bautismo para que ellos sepan para qué se va a bautizar. ¿Y por qué? Para que ellos Sí. guarden también las escrituras, así como dice aquí Ujú, la palabra, y que guarden las escrituras. sí. Sí, y Ok, guardar es, hermano, gracias. Sí, sí, aquí vamos a ver dos cosas, hermano. Una es lo que dice la Biblia y lo que se practica en algunas denominaciones. Pero es importante que nosotros veamos lo que dice la palabra para que nosotros evaluemos este, si estamos o no estamos cerca de lo que la palabra dice. En la Biblia no hay un prerequisito para bautizarse, a menos, el único es haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Es lo que le dijo Felipe al eunuco. Si crees, bien puedes. O sea, es el único requisito. Entonces, bíblicamente, porque el eunuco preguntó, y voy a asumir como que ya muchos saben la historia, ¿no? De Felipe y el eunuco. El eunuco preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora, ahí hay varias cosas que el eunuco quería saber. Primero, el eunuco no era israelita. Él era de etíope, era un etíope. Entonces, impide, si yo no soy israelita, ¿me puedo bautizar? Además, era negro. Y yo siendo negro, ¿me puedo bautizar? ¿Verdad? Porque no soy como ustedes. ¿Podía yo bautizarme? Soy rico, ¿me puedo bautizar? Este, no he recibido cursos de la Biblia, ¿me puedo bautizar? Como en Estados Unidos, hay personas ilegales y no tienen papeles. Entonces, ¿se puede bautizar un ilegal? Mire, yo no soy casado, pero ¿me puedo bautizar? ¿Se da cuenta? Hay muchas aplicaciones que las personas hacen, pero bíblicamente hablando, el texto está bien claro. Está bien claro. Pero el ser humano le pone como le hace más largo el espacio para la obediencia al bautismo. El bautismo es un paso de obediencia, nada más. No, no, no lo hace como más poderoso el que más sabe o el que menos, o menos poderoso el que menos sabe, o el que más tardó o el que lo hizo más rápido. Es un asunto de obediencia. Y cuando una persona obedece, es más fácil que aprenda. Y es más fácil que siga los pasos de Jesús. Entonces, yo lo que he visto es que cuando una persona acepta a Cristo y tarda en bautizarse, como que tarda en todos los procesos de su crecimiento espiritual. Y la cosa no va bien. Y es triste, pero hay personas que llevan años y años y no se han bautizado. Entonces, nuestra tarea es entender lo siguiente. El bautismo y el evangelio no son separados. El evangelio incluye el bautismo. Está incluido. Pedro se levantó y predicó el evangelio y se le bautizaron. Entonces, tuvo que hablar acerca del bautismo. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Levantan la mano, los aconsejamos y cuando haya un culto de bautismo, ahí se bautiza. Digamos que es lo más rápido que se puede hacer, ¿verdad? Hay otros que
el siguiente domingo, dice, ¿me puedo bautizar el siguiente domingo? Hágalo. O algunos que se convierten en el culto de la mañana, en el culto de la tarde, dice, ¿me puedo bautizar en la tarde? Sí, ya se puede bautizar. Entonces, sin embargo, es bueno reconocer que hay denominaciones, hay grupos de cristianos que tienen ellos sus normas y tienen ellos sus procedimientos. Y no vamos a llegar a decirle, ah, no, pues que mire, yo ya aprendí y ustedes están haciendo las cosas antibíblicas. No, no, no. Vamos a respetar como ellos lo están haciendo. No vamos a ir a alborotar a nadie. Lo que sí vamos a enseñar es la palabra. Pero eso es, si hay un pastor que lo está haciendo de una forma diferente, pues se entiende. Es como la cena del Señor. Algunos la hacen cada semana, otros cada mes, otros cada medio año, otros cada año, otros nunca la hacen. Entonces, vamos a tener que no entrar y pelear con el pastor por mis conceptos, ¿no? Es importante que nosotros entendamos lo que dice la Biblia y respetar las estructuras como se están haciendo, porque sí, hay cursos que se llaman pre-bautismo y así se llaman, y a nadie lo bautizan hasta que se dé eso. Y hay iglesias bautistas inclusive que viene de otra iglesia y dice, no, pues el bautismo que vale es el de nosotros nada más, así que te vas a tener que bautizar otra vez. Son tan estrictos que pues así se hace. Bueno, tenemos otra pregunta por ahí. Hermana Silvia. Buenas noches, pastor. Nos comentaban en el grupo que si el diccionario Oxford era secular o bíblico. Es un diccionario como el de la Real Academia Española, que lo que hace es definir las palabras en el lenguaje de español. Es un diccionario, pero la definición, por eso yo pongo la fuente de dónde viene para que vean el tipo de definición que se puede dar. Lo importante de esto es que tú puedes, por ejemplo, usar el diccionario de la RAE, que es la Real Academia Española, y la Biblia se tradujo usando los diccionarios con el sentido que tienen las palabras en su sentido común y usual, haciendo la traducción y respetando los conceptos de las palabras del griego y de los idiomas originales. Pero a la hora de pasarlo al español, se usan las palabras que los diccionarios dicen que significan lo que ellos quieren decir. Entonces, esa es la idea. Pero sí, por eso pongo la fuente para que vean de dónde salió y pueden hacer la consulta. Nuevamente, Silvia, ¿tenemos otra pregunta? No, ya no, pastor. Bueno. Ok, está bien. Hermano David. Dios les bendiga a todos, hermanos. ¿Me escuchan? Sí, hermano, muy bien. Quizás hacer algún comentario, por ejemplo, en lo que usted estaba mencionando en cuanto al tiempo que se da para lo que es el bautismo. En mi experiencia personal, pues fue prácticamente un año el que yo pasé. El proceso, pues que duró poco tiempo, pero luego después de eso, hubo un tiempo en el que yo ya no pude congregarme, no hubo visita, pues hasta que al fin, pues Dios proveyó la oportunidad de regresar a la iglesia, pero un año pasó para poder pasar a lo que es el bautismo. Y creo de que al menos la mayoría de congregaciones que yo conozco tienen siempre este prerequisito de un tiempo para poder bautizarse. Y el otro, eso sí es que quizás una pequeña pregunta, ¿verdad? Es preguntarle si este seminario entonces implica lo que es el proceso desde evangelismo hasta lo que es la formación ya del nuevo creyente, ¿verdad? Lo que es ya el discipulado. Amén. Sí, me decías, la pregunta es que ¿cuál es el proceso? Le pregunto de que si este seminario entonces comprende lo que es evangelismo, o sea, ganar el alma para Cristo, y luego pues la parte de lo que es la formación, ¿verdad? Espiritual de la persona. Ajá. Pues cuando hablamos de la formación, de hacer discípulos, lo importante no es tanto
un proceso, sino lo importante es una decisión. Que la persona esté dispuesta a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Podríamos decir que un seguidor de Jesús es un discípulo. Nosotros hemos sido llamados a formar seguidores de Jesús. Si ya lo está siguiendo, fantástico, ahí va. Ese es un discípulo que ya está buscando al Señor. Hay que seguirle apoyando, ayudando, pero ya va enfilado, ya está bien alineado. Y eso es lo importante, enseñarle que para ser discípulo de Jesús no se requiere ni pertenecer a cierto grupo ni nada, sino estar dispuesto a obedecer, como dice la palabra, enseñándoles que guarden, que obedezcan, que hagan caso, que tengan en su corazón y que lo pongan en práctica todas las cosas que Él nos ha enseñado. En eso ya el proceso inicia. Puede ser que el proceso para algunos se les alargue o se les acorte. A mí me gustaría preguntarte, David, ¿cuál fue tu experiencia por haber dejado un año de no bautizarte? O sea, ¿cómo lo experimentaste tú? Bueno, fue difícil realmente porque, de hecho, cuando yo pues quería regresar a la congregación, tuve que buscar apoyo, mandé ahí unas cartitas, unas notitas, porque mi problema es que a mi corta edad y mis padres también religiosos no me dejaban asistir a la iglesia, esa fue la razón. Entonces, sí. ya con esa intervención, pues llegaron unos jóvenes allí a visitarme, a invitarme a una actividad, pidieron permiso y desde entonces pues ya no me detuvieron. Entonces me solté, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces un proceso ya de lo que es el bautismo, pero sí, ahí en esa congregación existe un proceso de estudio, de doctrina, de formación para poder ya pasar a lo que es el bautismo. Mientras tanto le llaman miembros catecúmenos, que quiere decir principiante, ¿verdad? Pienso, creo. Así que esa es la situación, hermano. Ok, sí, no entiendo ahí que por tu edad también tus padres estaban de alguna medida también afectando, ¿verdad? Tu decisión. Sí, yo he sabido de gente que quieren bautizarse y sus papás no se los permiten, sobre todo en el caso de niños, ¿verdad? De niños, que ahí tenemos que tener el cuidado de respetar siempre la autoridad de sus papás. Otra pregunta, hermano. Hermano. Sí, Ariosto. ¿Sí? Sí, hermano Ariosto, se te escucha muy bien. Bien, buenas noches a todos, Dios les bendiga. Yo quiero compartir una experiencia precisamente de eso, ¿verdad? De lo que estamos hablando del bautismo. Llega un hermano en estado de enfermedad terminal. Llega con un cáncer terminal. Entonces, en la iglesia que estábamos, pues había que doctrinarles en cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, les dije, hermanos, en el nombre del Señor, al hermano no hay tiempo, por como viene, no hay tiempo para doctrinarle. Urge inmediatamente, inclusive, se bautiza, hay costumbre de bautizar únicamente los domingos, ¿no? Sí. No, ni vamos a andar esperando domingo. Urge que el hermano se bautice porque el Señor puede manifestarse a través de esta obediencia de él, porque además él lo está pidiendo. Él lo está pidiendo y hay que bautizarle inmediatamente, ¿sí? Gracias al Señor, los hermanos escucharon, ¿sí? Al hermano lo levantó el Señor 3 meses, le dio más de vida, porque llegó muy grave, 3 meses más de vida, hermano joven, y después de los 3 meses el Señor lo llamó a su presencia, ¿no? Pero lo importante aquí, pues, que él deseaba, pues, eso, ¿verdad? Él deseaba eso, él deseaba eso, y los hermanos decían, no, es que lo vamos a adoctrinar. No, le digo, es que no hay tiempo, ¿no? Efectivamente, ¿verdad? A quien se le da tiempo, a quien tiene tiempo, pues hay que hacerlo. Y hay necesidades, pues hay el que lo pide, pues si lo está pidiendo como el eunuco, no se le tiene que decir es que no.
El Señor es el que va a ir haciendo la obra a través del proceso. Cuando hay tiempo en otro hermano, en otra hermana, sobre todo hermanos ya adultos, ya grandes, que ya entendemos, porque si con los jóvenes, con los niños, ¿verdad? De 10 años en adelante, con los jóvenes sí cuesta más y hay que doctrinarlos para que estar conscientes de lo que van a hacer. Pero ya un adulto ya sabe, ¿verdad? Que en quién ha creído, que si verdaderamente ha creído, entonces no debía haber pues esos tiempos. Sin embargo, cuando es necesario, pues sí se da los tiempos, ¿verdad? Para adoctrinar, decirlo así, porque efectivamente yo estoy entendiendo que el discipulado integral es de llegarlos a que obedezcamos a Cristo para luego bajar a las aguas inmediatamente. Si ya has creído, si ya quieres obedecer o ya estás obedeciendo al Señor, entonces no hay nada que te impida que te puedas bautizar. Así es que hay que bautizarlo inmediatamente después de haber creído, después de que está obedeciendo. Compartimos esa idea porque así debe de ser. No, hemos visto que a quienes se les ha dado larga 2, 3 años, ¿sí? Tengo otra experiencia también. Se iba a bautizar un joven y porque tenía el cabello largo, y se le dijo, te vas a quitar el cabello, si no, no se te bautiza, ¿no? Ajá. Entonces el muchacho dice, no, yo no me lo voy a quitar, y ya no se bautizó, y se fue al mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí sí cometimos ese grave error de decirle, te vas a quitar el cabello porque no te puedes bautizar si vienes así con cabello largo. Así ¿no? es. Entonces, así es, no, excelente. Mira, gracias. Sí, gracias, Ariosto, por esos ejemplos tan claros de personas así que nos llevan al extremo y allí como que prueban el principio, lo que debe de ser y lo que se está haciendo. Pero sí, realmente es una tristeza que por poner requisitos, hay mucha gente que hasta la fecha no se ha bautizado, como en Estados Unidos, sí, y en otros, que si no está casado, que si no tiene los papeles en ciertas iglesias, no los van a bautizar. Y ahí están, asistiendo sin bautizarse nada más. Y ahí van. Hermano Kenneth. Buenas noches, mis hermanos. Siempre he tenido bueno, por decirlo así, una imagen de este versículo de Felipe y el etíope, ¿verdad? Sí. O el eunuco, de que no había una iglesia, ¿verdad? Sí. Para que este etíope se fuera a bautizar en una iglesia y perteneciera a esa iglesia. Cosa que eso es lo que se ha enseñado en las iglesias, ¿verdad? Que para pertenecer a una iglesia, ¿verdad? Después de que yo he sido, después de que yo acepté a Cristo, para bautizarme, tengo que pertenecer a esa iglesia o a tal congregación. Es lo que se nos ha enseñado. Entonces, si este eunuco, ¿verdad? O Felipe, que no estaba dentro de una iglesia o dentro de una congregación, o sea, él lo bautizó, y el mismo versículo lo dice en Mateo 28, ¿verdad? Que bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que si yo, mi hermano, no soy cristiano, ¿verdad? Hijo de Dios, me bauticé en una iglesia, pero si yo ando, y tal vez un ejemplo, y si en esa iglesia donde yo estoy no se está haciendo discípulos, o sea, yo puedo bautizar a alguien sin autoridad de la iglesia, sino que esa autoridad me la da Cristo, no la iglesia. Alguien que yo esté enseñándole el discipulado y lo pueda yo bautizar. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Con lo que estoy preguntando. Sí, sí, claro, claro, Kenneth, gracias. Gracias por la pregunta, porque es una pregunta que nos hace pensar, porque normalmente todos nosotros estamos metidos dentro de una denominación,
de una iglesia y tendemos a pensar que la persona que hace las funciones, digamos, pastorales, es solo el pastor nada más. Y si le hace otra persona, entonces no vale. Pero en la instrucción en la Biblia no es dada para pastores. La instrucción se les dio a los discípulos, pero el bautizar no es una función exclusiva como se asigna hoy, porque ahora pues si el pastor está ahí para hacerlo, pues que lo haga el pastor, ¿no? Porque tiene la autoridad, tiene esa autoridad espiritual que la gente le da para poder hacerlo. Pero tenemos casos donde se han hecho bautismos y sí, la persona obedece y no necesariamente han sido pastores los que lo han hecho, ¿verdad? Y se da. Pero hay denominaciones tan estrictas que ven mal esa libertad, digamos, que puede alguien tomarse. Pero si una persona, como decía nuestro hermano Ariosto, una persona está en un momento en el que prácticamente ya su vida está a punto de finalizar y se quiere bautizar y no hay pastor, pues tú lo puedes hacer. Tú estás ahí presente, tú puedes hacer el bautismo y no pasa nada. O sea, es correcto, la persona se bautizó, obedeció, que era lo más importante. De hecho, Felipe no era pastor tampoco, no era apóstol tampoco. Él era un diácono y los diáconos no bautizan, se supone, ¿verdad? Pero ¿quién dice que sí y quién dice que no? La palabra de Dios nos ha dado la instrucción. Por tanto, ir y hacer. Si yo puedo hacer discípulos, entonces también puedo bautizar. Si no, solo los pastores van a ser discípulos nada más, porque la instrucción está bien clara. Es, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones y todos somos llamados para ser discípulos. Pero ¿por qué para bautizar no? La instrucción es dada así directamente. Pero como digo, nuevamente, con el caso del bautismo, muchos lo usan para el registro de se bautizó, ya se registró con su membresía, ¿verdad? Pero, y así lo ven. Y son muy estrictos y todo, y eso no estamos en contra de que lo hagan así, pero esa es su práctica. Pero el principio bíblico está ahí bien claro, ¿verdad? Sí, yo más o menos es por lo que también, por la palabra de etnos, ¿verdad? Y si voy de camino, le enseño igual como iba Felipe, ¿verdad? Sí, sí. Y creo que si tengo la posibilidad también de llevarlo a un lugar donde se hable la sana doctrina, para que no quede sin congregación y sin crecimiento espiritual, creo que lo puedo llevar, ¿verdad? También Sí, claro. así, Sí, a un sí, lugar está bien. que no quede, lo Para que bauticé se y me siga fui su y ahí lo formación. dejo. Sí, Okay. sí. No, pues Pues, a veces sí cuesta como, por ejemplo, alguien puede oficiar una boda y no es un pastor. Alguien puede oficiar la Santa Cena, la Cena del Señor y no es pastor. Entonces, son preguntas que nos hacemos, pero tenemos que ir a la palabra de Dios para darnos respuesta a esto. Ahora, yo quisiera hacer una pregunta para que ahí algunos de ustedes nos puedan ayudar con la respuesta. Y es en cuanto al hacer discípulos. O sea, esto, no sé si el concepto que se ha compartido ahora es el que ustedes saben que es el que se usa, el que se enseña, o es necesario como remarcar que es necesario volver otra vez a lo que dice la palabra, o qué, ¿verdad? La pregunta directa sería, ¿entiendes claramente lo que es hacer discípulos? A ver si ustedes puedan contestar esta pregunta. Hermano Marco. Sí, yo entiendo que lo que dice la Gran Comisión, hacer discípulos, es hacer seguidores de Cristo Jesús. Ajá. ¿Sí? Ok. Enseñarles las escrituras. Yo por lo general siempre les digo a mis amigos, léete Juan, luego comienzas con Mateo, Marcos, Lucas, y luego sigue Juan, y luego puedes comenzar con toda la Biblia.
pero conoce primeramente a Cristo por medio de Juan. Entonces, Sí, o sea, eso es lo que yo... no se puede hacer discípulos sin la base de Jesucristo. O sea, eso Así es. está bien claro. Y asegúrate de su bautismo, porque Sí, va el orden, ¿no? Así va el sí, orden. Y pastor, luego, mire, perdón que le interrumpa. sí, Nosotros tenemos, como se llama en la congregación, bueno, no es que alguien me lo enseñó, sino, digo, a mí mi Señor me puso en mi corazón de que yo haga, como se llama, un folletito que dice aquí el discipulado, y aquí me está indicando al último el bautismo. Entonces ahí es cuando yo comienzo a darles, como se llama, ahí mismo en el folleto está todo lo que es sobre el bautismo y luego lo bautizamos. Pero como yo trabajo ujú. con niños, con jóvenes y niños ya de 10 años en adelante, entonces eso es lo que nosotros le queremos poner a Cristo en su corazón primero. Y luego, como ya en Es el que folleto, en el el folletito caso suyo, nuestro, hermano Marco, perdón, es un poco complejo porque trabaja con niños. así es. Y Es, entonces con niños, si los bautizan así nada más porque ellos quieren, los papás se enojan, sí, ya no le eso dan sí, permiso de seguir, ¿no? Ahí hay nosotros que hacer un pedimos. trabajo especial. Y ahí nosotros lo llevamos también a los padres de familia, hablamos con ellos y si Sí, ellos me permiten, pues nosotros lo bautizamos. exacto, hermano, así Sí. es, así es. Y desde Ok, ahí alguien más comienza, que, perdón, perdón. y desde ahí comienza la cena del Señor. O sea, todavía no hemos hecho la cena del Señor todavía. ¿Por qué? Porque este año, como hubo pandemia y todas esas cosas, no hubo nada. Sí. Sí. Ok, está bien. Bien, hermanos, ¿alguien más que quiera compartir? Estamos con unos minutitos todavía para que puedan. Ok, Silvia. Hay algunos comentarios en el chat que Ajá, comentan más que nada sobre Felipe, que, sí. a ver, bueno, una hermana, María de Chévez, dice, ¿cómo se va a bautizar sin estar casado si alguien que no está casado está en fornicación y tiene que ordenar su vida con Dios? Ok, es una pregunta, entonces. Lo puso como comentario, pero como al Ah, principio dice, ¿cómo? sí. Bueno, nada más hacemos un comentario y luego me sigues leyendo ahí. El asunto es de que nadie va a estar totalmente sin pecado como para bautizarse. Si el envidioso, el adúltero, el mentiroso, se bautizan con estos conceptos en su corazón. Y si decimos no, tiene que estar limpio 100% para hacerlo, el Señor sabe y conoce su corazón, pero está muy difícil decir que alguien es así. Ahora, también es necesario definir qué es matrimonio, ¿verdad? Porque Adán y Eva, ellos no se casaron bajo una iglesia, ni tampoco los casó un abogado, ni hubo otra cosa, sino ellos, Dios les dijo, bueno, por la recibió y se la llevó. Y ya eran, ahora, vamos a decir que estaban en fornicación entonces, porque no estaban casados. No, ¿verdad? Hay personas que se han juntado, digámoslo así, ya tienen sus hijos que mayores y tienen años juntos y que siguen en fornicación. No, ¿verdad? Entonces hay que entender qué es matrimonio reconocido por Dios y lo que es un matrimonio reconocido por los hombres. Y entonces, hablar acerca de lo que es verdaderamente, bíblicamente, la unión matrimonial, es lo que nos permite tomar decisiones al respecto. Pero, exacto, es importante cuando nosotros leemos en la Biblia que el matrimonio es un pacto, no un acto, pues no es un acto religioso, ni es un acto civil, ni es un acto sexual, sino es un pacto, es un compromiso. Hay personas que tienen ese pacto con Dios y son hogares que están ahí y permanecen. Sin embargo, nosotros siempre enseñamos lo que la palabra de Dios dice en su conjunto. Si una persona está, se unen como, digamos,
Hay hogares que comienzan con pecado, digamos, por fornicación. Bueno, arreglan las cosas y van adelante, siguen adelante. Pero si hay oportunidad y tienes los documentos y tienes la oportunidad y te puedes casar, fantástico, porque eso habla de que el Estado reconoce un matrimonio cuando está inscrito, pero donde no había antes esos registros, no había manera de verlo, como el hijo de Isaac, que le llevaron a su esposa, apenas se bajó del camello y se la llevó a la tienda. Y no, pero espérate, tienes que casarte primero. No había casamiento, no había nada. Entonces fornicó ese día. No, era así la cosa, era así. Entonces, entiendo que hay que hacer bien las cosas, pero bueno, obedeciendo en el bautismo puede ser un buen inicio de ir arreglando las cosas, ¿verdad? Y no al revés, porque si yo le impido obedecer en eso, puede ser que estemos como poniendo obstáculos. Y vuelvo nuevamente, no debemos, la voluntad del hombre no debe de interponerse en la voluntad de Dios. Dejemos que la persona, si se quiere bautizar, adelante. Pero como digo, yo respeto, si va a dar un curso, está bien. Si no lo quiere hacer porque tiene ciertos conceptos, igual. Si no lo bautiza porque no tiene papeles, igual. Yo respeto, no hay ningún problema. Pero nuestra responsabilidad es enseñar lo que dice la palabra, ¿verdad? Es así. Silvia. Y acaban de hacer un nuevo comentario respecto a lo que acaba de comentar. Dice, ¿cómo Sí. sería el matrimonio reconocido por Dios y el reconocido por los hombres? ¿Y cómo sería el caso de la fornicación entonces? Ok, en- ¿hay otro comentario allí, Silvita? Sí. A ver, si Y lo el puedes leer último de una dice, vez. eso del matrimonio también es de respetar de los estatutos o normas de cada iglesia. Ujú. Ok, sí, por eso decimos, cada iglesia, cada denominación, cada grupo tiene sus reglas, su manera de proceder y hay que someterse a eso, ¿verdad? No vamos a decir que están pecando o que van a ser, se están violando la palabra, no, vamos a respetar. Es su forma de hacer las cosas. La idea nuestra no es normar, sino enseñar lo que dice la Biblia, pero muchas de las cosas que se dicen, por ejemplo, la oración, enseñamos que es necesario orar y que hay que hacer la oración y todo, pero ¿cómo hacen la oración? La manera en que la implementan, hay muchas maneras. Hay gente que le gusta orar así, todos juntos. Hay otros que dicen, no, yo así juntos no me gusta, que ore uno nada más y el otro, si quiere, se duerma, no hay problema. Pero, ¿cómo se implementan las instrucciones bíblicas? Hay muchas maneras de hacerlo. Dios dice que hay que alabarlo, sí, pero cada iglesia decide cómo alabar al Señor y vamos a respetar todas esas cosas, ¿verdad? ¿Cómo celebrar un culto? Pues hay muchas maneras de celebrar cultos, pero allí lo importante es esto, que veamos lo que dice la Biblia y cómo lo implementan los grupos en lo que es las denominaciones donde nosotros estamos, ¿verdad? Entonces tenemos por ahí un comentario, hermano Edwin. Sí, Mi hermano Nelson, sí, yo creo que aquí tenemos participantes de diferentes denominaciones sí. y cada denominación tiene su forma, su doctrina. Ujú. Yo creo que en todo este tipo de casos que se han estado mencionando, matrimonios, bautismos, etcétera, etcétera, yo creo que como dice usted, y lo reafirmo, siempre debemos de ir a la palabra de Dios. Ujú. Porque uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como iglesia de hoy día es que nos hemos establecido en doctrinas de hombres, en preceptos de hombres, en liturgias de hombres, en un dogmatismo que lo que ha hecho es corromper la doctrina bíblica. Ahora, Ujú. la Biblia no se puede corromper porque es la palabra de Dios, pero hemos tergiversado toda la doctrina. Entonces, Ujú. yo creo que este curso está bastante claro. Estamos estudiando la palabra de Dios. Hay muchas cosas que, como el asunto del muchacho
que por qué bautizarlo si no está casado. Pero, ¿quién es más poderoso? ¿El Señor que lo está salvando o la doctrina que yo estoy queriendo establecer? Entonces, desde el mismo momento que este hombre está recibiendo a Jesús y está dispuesto a bautizarse, él está dispuesto a obedecer. Entonces, la intencionalidad de nosotros como líderes es llevar a esta persona a que poco a poco él vaya conociendo lo que Dios demanda y qué es vivir bajo el orden de Dios, bajo la palabra de Dios. Por eso es que es muy interesante. No es yo ahí puse un comentario en el chat y, Sí. decía, la palabra de Dios es para aprender de la vida de Cristo, para seguirlo y obedecerlo. Si esto no es el objetivo del discípulo, nunca llegará a parecerse a Cristo. Nunca será una persona madura en la fe. Siempre seguirá siendo una persona que está guiada por doctrinas de hombres, y si el pastor de la iglesia donde él va le falló, entonces él se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaba poniendo su mirada en un hombre. Entonces yo creo que aquí lo que cabe es siempre que vamos a hacer algo, a tomar una decisión, siempre ir a la Biblia. ¿Es esto lo que Dios está demandando realmente? Porque, para un ejemplo, el ladrón en la cruz no se bautizó. Sí, ¿Cierto? es Entonces, cierto. ¿qué me impide a mí? ¿Qué me impide a mí si la persona que se convirtió desea bautizarse? Y si dice como el eunuco, creo que Jesús es el Hijo de Dios, si él lo declara, ¿qué me impide a mí bautizar? Sí. Entonces, sí, yo creo que, pues, con respeto a todos tenemos diferentes, una doctrina denominacional, pero yo creo que la que debe de prevalecer es la doctrina del Señor. Sí. Siempre al hacer algo debemos de ir a la Biblia. Esto es lo que yo voy a hacer, está de acuerdo a lo que Dios está demandando. Y eso nos ayudaría a tener iglesias firmes, firmes en la fe, claras en la palabra, con autoridad, con el poder del Espíritu. Excelente, excelente, ¿no? Y yo solo me pongo a pensar ahorita en los que se convirtieron en la predicación de Pedro, 3,000, y se convertían 4,000 y los bautizaban inmediatamente. Y yo me imagino que se bautizaron ahí algunos que estaban en situaciones un poco difíciles, ¿no? Correcto. Pero así era la práctica, eso era lo que se hacía. Qué bueno, mis hermanos, gracias por su participación, gracias por sus preguntas. Recuerden, lo más importante es que nosotros hemos sido enviados a formar personas que obedezcan a Jesucristo. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Y si me encuentro con uno que quiere obedecerle ya en el bautismo, pues ese es el propósito, que obedezca. Entonces lo voy a bautizar, lo voy a bautizar. Y esa es la idea, formar personas que conozcan a Cristo. Y como desafío, recuerden, tus primeros discípulos son los de tu casa. Esos son los que tienen que estar obedeciendo la palabra de Dios. De nada sirve querer ganarse el mundo si no está ganando tu familia. Tu familia es los primeros que tienen que estar obedeciendo la palabra del Señor. Los primeros discípulos son ellos. Así que ahí está el desafío, hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al hermano Oscar Bonilla que por favor nos dirija en oración para finalizar. Sí, gracias. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, hermano, muy bien. Ok. Bueno, muchas gracias por la lección. Siempre son tremendas, pero hoy ha sido un manjar que he disfrutado de principio a fin. Muchas gracias. Sí. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que tenemos, Señor, de estar en diferentes lugares, alejados, Señor, unos de otros por la distancia, pero unidos, Señor, en una comunión, Señor, de hermanos en Cristo. Gracias por nuestro hermano, el Pastor Reinaldo, por estas lecciones en las que él se prepara y en la que tú lo usas, Señor, para
enseñarnos y para traernos de lo mejor, Señor. Qué bendición es poder estar en estas lecciones y como en lo personal quisiera ver amigos míos, hermanos en Cristo recibiendo estas lecciones. Te pido que bendigas a don Reinaldo, toda su familia, Señor, que es su apoyo más cercano y a todos los del Ministerio de 5E. Que bendigas a todos los hermanos que estamos participando en estos talleres, Señor, y a la familia que cada uno de nosotros representa también, Señor. Danos descanso, Señor, esta noche. Que la paz tuya gobierna, Señor, en nuestros hogares, en nuestros corazones. Y darte las gracias, Señor, por haber dejado tu palabra, Señor, ese hermoso manual de vida eterna, para que podamos tener estas oportunidades tan hermosas de estudiarla, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Amén, Oscar. amén, Señor. Y gracias a cada uno de ustedes que estuvieron participando y escuchando. Y pues gracias que comenzamos ya esta clase. Y pedimos entonces a los que quieran abrir su cámara, vamos a tomar la foto. Y recuerden, van a ser 2 pantallitas y no se les olvide sonreír para que salgan bien bonitos ahí en la foto. Ok, vamos a contar hasta 3 y vamos a tomar una y luego otros 3 y va la siguiente. ¿De acuerdo? Entonces comenzamos. 1, 2, 3. Ok, vamos con la segunda pantalla. 1, 2 y 3. Así, qué bonito se ven, bien sonrientes. Qué bonito así. Que estuvieran toda la clase así. Bueno, mis hermanos, les agradezco muchísimo. Que Dios les bendiga. Bendiciones con todo, Y bendiciones. nos vamos a seguir viendo por ahí en otras clases o el jueves. Dios les bendiga. Les queremos mucho, hermanos. Un abrazo, Genaro. Gracias. Buenas noches. Saluditos.